Muchas gracias. A ver, ay, ahora sí, parece que sí. Listo. Buenas noches con cada uno de ustedes. Qué gusto de saludarlos. Estamos muy contentos ahora. Buenas noches, Florcita. La familia Carpe Diem tiene a bien. Buenas noches. Qué pena escucharme que estoy malita. Sí, un poquito, corazón. Ahí estoy. Lo que pasa es que estuve con COVID un tiempito y por ahí todavía hay algunas cositas que no necesito todavía ir avanzando, pero vamos a hacer una bonita clase, no se preocupen, hermosas. Bien, el día de hoy vamos a ir trabajando con este grupo de estudio. Tenemos algunas, ¿no? Aquí saludarlas y tenemos algunas normitas de convivencia, el ser puntuales, nos escuchamos también con atención, mantenemos nuestro micrófono apagado y levantamos la mano si queremos participar. Ustedes saben que en todo momento ustedes son bienvenidas para que levanten sus manos y para poder absorberles algunas dudas e inquietudes. El temario de hoy vamos a tener nuestra 9ª clase que tiene que ver con la indagación y la alfabetización científica según las características de la edad. Vamos a ver el tema de problematizar situaciones, diseñar estrategias para la indagación. Vamos a hablar del método científico. Vamos a generar y registrar datos, vamos a analizar información y vamos a evaluar y comunicar. Y finalmente vamos a ver el tema del diseño y la construcción de situaciones, ¿no? De soluciones tecnológicas para poder resolver problemas del entorno. Entonces el día de hoy vamos a empezar viendo un poquito, como siempre, el enfoque. El enfoque es la pista por donde va nuestro carro, por donde nosotros encaminamos estos aprendizajes. Y para ello este marco teórico y metodológico que tenemos nosotros dentro de esta área es este enfoque, que son dos. Uno es el de indagación y el otro es el de alfabetización científica y tecnológica. Indagación científica, alfabetización científica y tecnológica. Estos dos enfoques se plasman en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Y me dice que este enfoque de indagación científica se refiere a que podamos conocer, comprender y utilizar estos procedimientos de la ciencia para poder construir, reconstruir, plantear preguntas, ¿no? Y también para ver cómo podemos ver cómo se puede responder, cómo podemos afrontar a estos fenómenos, estructuras o dinámicas para poder proponer una hipótesis, obtener, registrar información, comparar las explicaciones, obtener nuevos conceptos, formular preguntas, ¿no? Y también involucrar una reflexión sobre los procesos que siguen durante esta indagación. Vamos a ver cómo este enfoque de indagación tiene que ver con ¿no? Tanto el enfoque de indagación científica como el enfoque de alfabetización científica que tiene que ver con este método científico, nos ayudan a nosotros a poder darle un sentido a la ciencia que vamos a nosotros ir desarrollando. Entonces aquí, mediante este enfoque, empezamos, ¿no?, a conocer, a comprender la ciencia. Para ello yo les he traído una canción, hoy día una canción bonita, que es una canción que creo que les va a gustar sobre el método científico. Vamos a ir viendo cómo es este método científico. Ahí les va a compartir también el profesor Manuelito, les mandé la cancioncita para que de repente la trabajen con sus bebés. Me confirma, por favor, profesor Manuelito, que se escuche. Y que... ¿Sí? Efectivamente, colega Carmen. Listo, entonces vamos a continuar. Nos hablan, poder observar, y ese es el punto de partida, observar, ver esta problemática, este interés del niño, y a partir de ello plantear estas hipótesis. Ahora vamos a verlo todo este desarrollo, ¿no? Y nosotros tenemos dos enfoques, habíamos visto el enfoque de indagación y este es el enfoque de alfabetización científica y tecnológica, que tiene que ver con este conocimiento científico, se basa en el método científico, ¿no? Para poder comprender el mundo que lo rodea. Y este método científico lo trabajamos desde el nivel inicial
hasta el nivel secundario. Entonces nosotros vamos a ir observando cómo podemos, ¿no? Incluso hasta el nivel superior, ya cuando estamos, hacemos nuestras tesis en el pregrado, en el posgrado, ¿no? Y todo se basa a partir de este método que nosotros tenemos y de cómo este conocimiento científico nos va a ayudar a comprender el mundo que nos rodea. Busca que los estudiantes se puedan desenvolver de manera responsable, de manera crítica, de manera autónoma, ¿no? Y esto va a permitir que influya en su calidad de vida, en su comunidad, en su país. Entonces tenemos esos dos enfoques que son los que nos orientan. Vamos a volver a mirarlos en varios momentos cuando trabajamos esta competencia. ¿Cuál es la competencia? Indaga. En inicial nosotros solo tenemos una competencia, primaria y secundaria tienen más, pero nosotros solo tenemos una que es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y para ello, para poder empezar, vamos a mirar este video que se llama Salvando las Taricayas. Es una de las mejores prácticas que se tiene en el nivel inicial y nos va a servir como punto de partida para hacer los ejemplos. Entonces vamos a mirarlo para poder desarrollar este proyecto. Profesor Manuelito, por favor, me confirma, profesor José, me confirma que se pueda ver, escuchar y le pone una pausa a su grabación, por favor. Perfecto, colega Carmen. Muchas gracias. Relaciona con esta área que estamos trabajando y cómo los niños a partir, primero de tener esta problemática, porque este proyecto surge a partir de que encuentran, ¿no? Que estos animalitos, estas tortugas, están en peligro de extinción. Y por ese motivo, como están en peligro de extinción, es que ellos deciden hacer una playa artificial para poder reanidar estos nidos. Es decir, para salvar a estas especies, porque la gente los consume, ¿no? Consume sus huevos y no los cuidan como deberían. Por ese motivo es que ellos deciden no solamente hacer la reanidación, sino la sensibilización en ellos y en sus familias, que es lo importante. También parte de una problemática. Los niños plantean hipótesis, ¿no? Estas hipótesis que son súper importantes para poder tener el punto de partida. Y entonces ahí, ¿cómo reanidan? ¿Cuáles son las ideas iniciales que tenían los niños? Finalmente, ellos hacen una visita, ¿no? Ellos hacen una visita, comprueban cómo ¿no? También tienen apoyo porque hacer la reanimación no es tan fácil. Han tenido apoyo, finalmente hacen su playa artificial y cuando ya los huevitos ya están, ¿no? Ya están listos, ya nacen las tortuguitas, las taricayas. ¿Qué hacen con esas tortuguitas? ¿Quién me cuenta? ¿Qué hacen con esas tortuguitas? ¿Se quedan en el jardín? ¿Qué hacen con esa tortuguita cuando ya están bebitas, un poquito más grandecitas? Cuando ya se pueden valer por sí mismas, ¿qué hacen con esa tortuga llamada la taricaya? ¿Qué vimos en el video? ¿Qué hacen con esas tortugas? Las liberan. Muchas gracias. No, las liberan. Gracias, Geraldine. Las liberan, las dejan en libertad para que continúen con su propio ciclo vital, ¿no? Y de esa forma, ellos, así es, las devuelven al río. Y eso va a permitir que ellas puedan seguir, ¿no? Vamos a ir cuidándolas. Y eso va a permitir que ellas puedan seguir dentro de este proceso de cuidar su medio ambiente, de cuidar su especie en extinción, de que ellas puedan nuevamente, ¿no? Volver a poner huevos y que no se extingan. Estos niños van a amar la naturaleza, van a cuidar la naturaleza, van a estar en contacto con la naturaleza. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos desarrollar estas habilidades científicas en ellos, pero a partir de problemáticas comunes que puedan tener. Esto pasa en esta comunidad porque, bueno, ellos tienen esta problemática. Nosotros tenemos cantidades, ¿no? En diferentes zonas tenemos otras. Contaminación, la basura, ¿no? Por ejemplo, ahora, cómo nosotros desechamos las mascarillas. Es un proyecto lindo, revisen información, googleen, es bien bonita y bien interesante, ¿no? Y qué contaminante que son las mascarillas. Si no las desechamos de manera adecuada, cómo contaminan grandes cantidades.
y todo el impacto que tiene en la naturaleza. Entonces, ahorita hay muchas cosas para poder trabajar que pueden ser un problema, que pueden ser un interés o que pueden ser una necesidad para los niños. Entonces, este método científico nos va a ayudar a poder mirar todo aquello. Para ello, nosotros necesitamos ir trabajando, vamos a ir viendo nuevamente nuestro PPT. Y vamos a poder ver, hemos visto el video, hemos visto un poquito el enfoque y ahora vamos a ir viendo de qué se trata esta competencia. Esta competencia indaga mediante métodos científicos, va a permitir que los niños y las niñas desarrollen la indagación. Carmen, esta indagación es para niños de ciclo 1, ¿sí? Es para niños también de ciclo 1. Ellos construyen sus conocimientos desde sus experiencias con el afán de dar a conocer sobre los objetos, sobre los seres vivos, con los objetos que ellos van interactuando. Las actividades de exploración se van a volver complejas, van a descubrir que los objetos tienen características, van a comparar, van a establecer relaciones, ¿no? Que en un inicio se asocian con sus acciones y luego progresivamente con los objetos y fenómenos que acontecen en la naturaleza. Entonces van a poder ir desarrollando algunas actividades por sí mismos. En el ciclo 1, el niño va a plantearse, sí, algunas hipótesis, pero no te las va a contar, ¿no? En él mismo. Ahora vamos a ir viendo nosotros cómo podrían plantear los bebés, ¿no? Y cómo desarrollan esta indagación y qué es lo que les pide el estándar para ellos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer al explorar el entorno, al ver las vivencias que tienen nuestros niños con relación a la información que está acerca de este mundo? Vamos a aprender, ¿no? A partir de la acción. Los niños van a aprender a partir de las oportunidades que ellos tengan de accionar con los diversos materiales, impulsados por su curiosidad a partir de preguntas, de situaciones problemáticas, ¿no? Y también ellos van a tener fascinación por saber cómo funcionan las cosas. Y eso les permite que ellos se puedan cuestionar, que ellos puedan hacer muchas preguntas, que ellos se interroguen. Es así que los niños razonan, imaginan y expresan sus ideas previas. ¿Para qué les va a servir? ¿Para qué desarrollamos esta área? Para desarrollar la observación, que es muy importante, para formular preguntas, para plantear posibles hipótesis que puedan ser comprobadas a través de la experimentación, como en el caso de la flor, ¿no? ¿Por qué creen que la flor cambia de color? Y el niño dirá, pues porque, ¿no? Eh, porque el agua era roja y la flor se la tomó. Vamos a ir averiguando. El niño puede plantear una hipótesis que sea verdadera o falsa, no importa, pero lo importante es que plantee algo que se pueda comprobar, validar o refutar, para llegar a conocimientos que le permitan dar respuestas a las preguntas planteadas y para construir conclusiones de manera conjunta que serán comunicadas y compartidas a sus compañeras y compañeros, ¿no? Entonces tenemos nosotros aquí indaga mediante métodos científicos. Indaga, esta competencia, me pide a mí en el ciclo 1 que los niños exploren objetos en el espacio, ¿no? Que los observe, que los manipule con todos sus sentidos para obtener información, que experimente y observe los efectos que sus acciones causan sobre ellos. No me pide a mí que yo tenga pues toda la ruta del método científico. Para el ciclo 1 no es necesario, pero sí te pide que el niño pueda explorar, que el niño pueda observar, que el niño pueda manipular, que el niño pueda obtener información, que el niño conozca cuáles son esas características a partir de esta exploración, el uso, que experimente con estos materiales, que observe los efectos, ¿no? Y que razone sobre ello, que el niño vaya encontrando esa información. En el ciclo 2 ya el método científico está presente. El niño explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, hace preguntas, propone posibles respuestas. Esas posibles respuestas son las hipótesis. Obtiene información al observar, manipular, describir, comparar, ¿no? Para comprobar una respuesta y expresa en fórmula holográfica lo que hizo y aprendió. Entonces, el estándar nos va a ayudar a nosotros a poder encontrar esa información valiosa e importante que nos va a ayudar para nosotros también poder tener en cuenta, ¿no? Ese desarrollo. Entonces, tenemos que tener muy presente ambos ciclos, como les decía, no solamente esta competencia es para los niños del ciclo 2, también es para los niños del ciclo 1. ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta para poder ir desarrollando este trabajo tan bonito,
¿no? Que vamos a ir viéndolo. Entonces, el Ministerio de Educación hizo un webinar para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la indagación científica en el nivel inicial. Es un video bastante grande. Encima del vaso diferente. Yo les voy a compartir una partecita para poder ver básicamente el tema del ciclo 1. Me interesa mucho. Igual les voy a compartir por este medio. Un ratito les comparto primero el enlace para que lo vean completo. Este webinar me habla de la indagación científica en el nivel inicial. Véanlo, chicas, es importante que lo puedan revisar, que lo puedan ver, ¿no? Que puedan ir mirando cómo vamos a ir trabajando. Ahí les estoy compartiendo para todas la ruta. Vamos a verlo un poquito para que podamos ir encontrando esta indagación científica. Entonces, este webinar se llamó la indagación científica en el nivel inicial. Nos hablan igual de los dos enfoques de indagación científica y alfabetización científica. Y me dan un poquito los ejemplos de cómo se desarrolla en el ciclo 1. Vamos a verlo. Por favor, me confirma que se pueda ver y que se puede escuchar. Profesor. Efectivamente, Clara Carmen. Perfecto, entonces seguimos. Denme, por favor. Ayúdenme ustedes a mirar acá los estándares de aprendizaje y ayúdenme a ver acá. No, tenemos nosotros, hemos visto a los niños del ciclo 1 y me dice que los niños, a ver, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? A ver, explora los objetos, el espacio, los hechos, los observa, los manipula con todos los sentidos para obtener información sobre sus características, experimenta sobre los efectos que sus acciones causan sobre ellos, ¿no? Como el lanzar la naranja. ¿Qué opinan? ¿Tiene relación o no tiene relación? Ahí está el profesor José. Me vuelve a recordar que el niño es el que tiene la corona y la maestra no. Está muy bien. Entonces acá tenemos nosotros. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué dicen ustedes? Dentro del video se pudo observar que los niños exploren objetos, el espacio, que los observen, que manipulen con sus sentidos, que obtengan información. Acá me dice Geraldine que sí. ¿Qué más? A ver, ¿quién más se quiere animar a contarme? No, entonces no esperemos que los niños del ciclo 1 en esta competencia de indagación formulen lo que hace el niño del ciclo 2. O sea, la hipótesis la va a tener, pero es de manera mental. No necesita el niño contármela, tú lo vas a poder observar, ¿no? Ahí está, muy bien, dice el profesor José que pueden encender sus audios. Entonces, en el ciclo 1 lo que tú necesitas es observar, ¿no? Registrar y acondicionar material pertinente, de tal manera que el niño lo pueda utilizar en el momento que lo necesite, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a necesitar. Y es por ello que vamos a ir ubicando, así como la profesora le puso la caja, le puso los vasos, puso un vaso diferente. La niña se da cuenta que ese vaso que es diferente no lo puede poner abajo porque es de distinto tamaño, ya no le sale la torre. Y ella va probando. En cambio, en el ciclo 2 tiene una propia metodología y tiene un paso a paso. Pero eso no significa que acá no esté haciendo este proceso de indagación. Está iniciando este proceso de indagación al reconocer las características de los objetos, manipular y ver, ¿no? Los efectos que causan sus acciones sobre los objetos. Para ello, nosotros vamos a tener también el estándar del ciclo 2. Acá sí me pide que el niño trabaje con cada una de las capacidades, que explore objetos, el espacio, los hechos, que se haga preguntas, que proponga posibles respuestas, que obtenga información, que manipule, que describa, que compare, ¿no? Que encuentre esa respuesta y que la exprese. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces vamos a ir recordando. Para ello, vamos a tener estas capacidades. Tenemos 5 capacidades. Cuando desarrollamos la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, tenemos que tener en cuenta estos 5 capacidades que se vuelven el paso 1, el paso 2. Esta que está aquí es la ruta metodológica. La ruta metodológica, acá sí tenemos uno detrás de otro. Hay algunas capacidades, ¿no? Dentro de las competencias que se trabajan de manera paralela. Acá yo no puedo diseñar si antes yo no problematicé y, ¿no? Y pude a partir del problema formular la hipótesis. No puedo. Acá necesito, yo tampoco puedo generar y registrar si antes no diseñé. Entonces este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Necesito tener en cuenta ese paso a paso para poderlo desarrollar.
Primero problematizo, luego diseño estrategias, luego genero y registro datos, analizo los datos y evalúo y comunico. De esa manera vamos a poder ver. Vamos a ir revisando qué me dice también la teoría. Nosotros tenemos aquí dos informaciones. Esta información que está a este lado la vamos a encontrar en el fascículo de rutas del aprendizaje, ¿no? Enseñar a nivel real, que hemos tenido el curso de Perú Educa. Y este que también tenemos acá, este es de rutas del aprendizaje, la información. En rutas del aprendizaje, como les contaba, tiene información valiosa, es bonita, no la debemos dejar de tener presente, nos ayuda con el contenido disciplinar. Vamos a ver si se relacionan, si tienen cosas similares o no. Cuando problematizo situaciones para hacer indagación, cuando los niños y las niñas formulan preguntas. Entonces el niño tiene que formular preguntas para dar a conocer su entorno inmediato, la curiosidad, pero también plantean supuestas respuestas o explicaciones. Estas supuestas, ¿no? Respuestas o explicaciones, ¿cómo se llaman, chicas? ¿Cuál es el nombre que le va a dar el niño a esa supuesta respuesta, a esa posible explicación? ¿Cómo se llama? Está acá con rojito. Ayúdenme a leer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Activen su audio con toda confianza para recordarlo. Ay, ahí me están escribiendo. Muy bien. Se llaman hipótesis. Las hipótesis son las que me van a permitir, ¿no? Que yo pueda plantear una posible respuesta, una posible explicación. Puede ser que esté bien, puede ser que no lo esté. No hay ningún problema. Lo importante es que el niño tenga una idea. Entonces, para ello vamos a problematizar estas situaciones, que es la capacidad que tienen los niños de cuestionar, de hacerse preguntas, de manifestar su curiosidad, ¿no? Y también de dar respuesta a los cuestionamientos, plantear soluciones en base a las experiencias previas y también al razonamiento. Estas respuestas o explicaciones, me dice acá, son las hipótesis. Otra vez tengo yo que las respuestas o explicaciones son las hipótesis. ¿Cómo voy a lograr estas hipótesis? Y en el examen vienen preguntas sobre cómo formular hipótesis con nuestros niños y niñas. Aunque los niños por su curiosidad están cuestionándose constantemente, no todas las preguntas pueden ser resueltas a través de la indagación. Hay que formular preguntas de manera pertinente. Estas preguntas deben ser formuladas como un problema. Hay que plantearles un problema para que los niños movilicen sus ideas, para que busquen información que les ayude a resolver. Por ello debemos estar siempre atentos a sus inquietudes, conocer sus intereses y a partir de ello seleccionar la pregunta. Vamos a seleccionar cuál será esa pregunta que dará lugar a la indagación. ¿Cuál será esa pregunta pertinente? Para que los niños logren esta capacidad es importante conocer, reconocer, activar los saberes previos, ¿no? La formulación de hipótesis se asocia a la expresión lingüística, a hablar, a verbalizar, a señalar, pero en el nivel inicial no se necesita en el ciclo 1. Los más pequeñitos, sus hipótesis, esas ideas, por ejemplo, como el niño que gira la tina y él la ve por primera vez y a él le causa sorpresa, ¿no? También se puede evidenciar en los más pequeños a través de una acción concreta, la que nosotros vamos a observar y vamos a ir registrando. Esa sería la primera capacidad. La segunda capacidad me dice que es diseña estrategias para hacer indagación. Implica que las niñas y los niños puedan proponer ideas, actividades que les permitan construir un conocimiento, así como señalar, ¿no? Seleccionar materiales e instrumentos. Tiene la finalidad de comprobar, ¿no? O refutar las hipótesis. Vamos a ir diseñando actividades para poder comprobar cuáles son estas hipótesis que nosotros tenemos, ¿no? Y esto le va a permitir, en este caso, cómo reanidar los huevos de la taricaya. Vamos a buscar estrategias. Una de estas ideas que los niños pueden tener fue visitar un parque, ¿no? Fue visitar esta comunidad donde viven las tortugas de la taricaya, buscar ayuda para hacer el parque, a reanidar los huevos, darle de comer a los animalitos, ¿no? Para poder comprobar, en este caso, si se puede reanidar o no. Vamos a ir viendo también dentro de un ratito con un ejemplo. Esta capacidad supone que los niños propongan ideas para
van a organizar la información, pero también van a comprobar la hipótesis. O sea, acá tengo que comprobar si es verdadero o no lo es. Para ello busco información, selecciono herramientas, materiales, entre otros. Las ideas que los niños nos mencionan conforman su estrategia de indagación. Nosotros somos los guías que ayudaremos a transformar esas ideas en acciones y los vamos a orientar para que puedan organizarse, definir las actividades y los materiales necesarios que les permitan seguir su procedimiento. Debemos recordar que la estrategia tiene que surgir del niño. La estrategia no se la puedes dar tú, ¿no? Para que esta experiencia sea significativa y no se convierta en un paso de, ¿no? Un instructivo para hacer paso a paso. Por eso el niño tiene que surgir. La tercera capacidad implica que el niño genere y registre datos. Entonces, para que los niños puedan realizar la experimentación, ¿no? Necesitamos que ellos, implica que las niñas puedan realizar, que realicen esta experimentación para que busquen y obtengan información que le permita comprobar o refutar las hipótesis. Eso es lo que me dice. Cuando observan y exploran y activan sus sentidos. ¿Qué te dice Rutas? Que es esa capacidad que tengo, la generación y registro, para buscar y obtener información que le permita comprobar la hipótesis planteada, ¿no? Te dice que acá los niños van a poder explorar y activar sus sentidos, oliendo, tocando, saboreando. Supone también la capacidad de usar materiales, o sea, yo también tengo que ver cuáles son los materiales y las herramientas que le permitan hacer la indagación. Por ejemplo, colocarles lupas, embudos, balanzas, ¿no? Y dependiendo de lo que yo quiero, por ejemplo, explorar el jardín, de repente necesito algunas lampitas, necesito cernidores, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta qué es lo que se necesita para poder desarrollar esta actividad. ¿Cuál es la sugerencia, no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Colaborar para que los niños puedan obtener más datos de lo que se va a indagar. Podemos proporcionarles información también de otras fuentes, imágenes, textos sencillos, fotos, videos, ¿no? Y para ello, en la biblioteca del aula siempre tiene que haber algún libro que se relacione, algún libro, algún material, de repente un artículo del periódico, algo por el estilo, que se pueda relacionar con el tema que nosotros vamos a trabajar. Esta información que cada niño recoge debe estar organizada en su cuaderno de experiencias. Acá nos hablan del cuaderno de experiencias, que te va a servir para registrar la indagación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de dibujos, de trazos, ¿no? O de las diferentes formas de escritura. Los niños van a poder representar sus hipótesis, ¿no? Y vamos a poder representar la hipótesis y también analizar los resultados de su experimentación y sus conclusiones. Es importante que tengan en cuenta también. Genero y registro, luego tengo el análisis de datos e información. Implica, ¿no?, interpretar los datos obtenidos en la indagación, contrastarlo con las hipótesis, con la información relacionada al problema, elaborar conclusiones y también acá me dice vamos a interpretar los datos obtenidos. Vamos a contrastar la hipótesis con la información relacionada al problema y vamos a elaborar conclusiones para comprobar, para refutar la hipótesis, ¿no? ¿Quién acompaña al niño y a la niña? El docente. Hay que acompañar a los niños para que ellos puedan conectar estos resultados con la pregunta de indagación, para poder responder a la pregunta de indagación. Y acá tengo rutas del aprendizaje que me dice que es la capacidad de procesar datos, activar, y tengo la misma información acá, igual me habla de procesar datos, ¿no? Me dice que tenemos que clasificar, comparar, de igual manera construir una conclusión. Tenemos igual que la anterior, ¿no? Ahí está. Para el logro de esta capacidad, el rol del docente es muy importante para orientar al niño en la organización de la información, ¿no? Que pueda agrupar, comparar, clasificar, etcétera. Orientar a los niños en la construcción de la conclusión. Hay que hacer una conclusión al final a través de preguntas que ayuden a conectar los resultados. Tenemos conclusiones descriptivas, ¿no? Ahí está. Es importante favorecer la participación de los niños en la construcción. Hay que favorecer la participación de los niños en la construcción de soluciones, ¿no? Acá estamos de conclusiones, para poder integrar este conocimiento científico.
No se preocupen que vamos a verlo con ejemplos. Y con ejemplos nos va a salir ahorita. Solamente estamos revisando un poquito la teoría y ahí vamos a hacer los ejemplos. Este evalúa y comunica el proceso implica que los niños evalúen y comuniquen. ¿No? ¿Qué voy a evaluar? Lo que hicieron, cómo lo lograron y cómo se sintieron. Eso necesito tener en cuenta cuando voy a evaluar. Y esto va a permitir que los niños puedan evaluar y puedan comunicar el proceso de su indagación. Describir el procedimiento y los resultados que obtuvieron, ¿no? Es importante. Lo que hicieron, lo que lograron, cómo se sintieron. La comunicación, se me va. La comunicación de la conclusión se puede dar a través de la representación de resultados. Lo puedo plasmar en dibujos, en cuadros, en secuencias de imágenes, entre otras. Y las representaciones varían según la edad y el nivel, ¿no? Estas representaciones son variadas según lugar y nivel. Es importante motivar el uso de la palabra para expresar sus experiencias y conectarlas con los conocimientos y emociones, ¿no? Es importante que siempre utilicemos la palabra para poder conectar con las emociones y los pensamientos de nuestros pequeños y desarrollar también su lenguaje. Acá tenemos este evalúa y acá tenemos estas. Entonces, Carmen, tenemos estas capacidades. Problematiza, voy a formularme preguntas, pero también voy a dar posibles respuestas. Y estas posibles respuestas son las hipótesis. Él diseña, el niño propone ideas para construir un procedimiento, selecciona materiales e información para comprobar las hipótesis. Acá experimenta, ¿no? Experimenta, corrobora, refuta, explora y activa sus sentidos. Aquí interpreta los datos, contrasta la hipótesis con la información relacionada con el problema, elabora conclusiones y por último evalúa. Te dice lo que hizo, lo que logró y cómo se sintió, ¿no? Acá tenemos estas capacidades. ¿Qué nos dice el webinar? A ver, vamos a ir mirando. Esperen un ratito, pero vamos a ir viendo. Vamos a ir manteniendo acá. Y nos vamos nuevamente al webinar. A ver, vamos a ver. Me habla que están las 5 capacidades. Ahí están. Estas son las 5 capacidades que nosotros tenemos que ir. Acá vamos a ver por qué es importante que caminemos esas capacidades. Visualiza esto en nuestro nivel con niños y niñas. Ya ustedes revisan con un poquito más de calma también. Van a hablar, el lenguaje es común, para que ustedes también lo puedan ver. Y acá tenemos una propuesta, esta propuesta que tenemos aquí también de experiencia de aprendizaje que vino en la guía, en esta carpeta pedagógica del 2021 que tenía los recursos de Aprendo en Casa. Entonces acá vamos a ir revisando un poquito esta guía y me dice a mí que este es un ejemplo. La experiencia de aprendizaje se llama ¿Qué insectos hay en mi casa? La competencia se indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. ¿No? Aquí, a manera de ejercicio, solamente se ha considerado una competencia. Se podrían considerar más. Acá está el estándar. Es un estándar para ciclo 2. Acá está el estándar. Aquí está la competencia. Y vamos a ver cuáles son los posibles criterios que tiene esta experiencia para evaluar. Uno, que plantee hipótesis sobre los insectos que puede encontrar en su casa. Para yo saber si la hipótesis está bien planteada, yo la respondo. Si hay la posibilidad de responderla. Si la respuesta es pertinente, entonces yo voy a saber de que sí, pues voy a poder plantearle preguntas relacionadas a eso que yo quiero, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué insectos hay en tu casa? ¿No? ¿Qué posibles insectos hay en tu casa? ¿Por qué crees que estén? ¿No? ¿En qué lugares se esconden? ¿En qué lugares aparecen? Y que el niño pueda fundamentar o explicar sus ideas. Acá tenemos nosotros, ¿no? En este caso. No te preocupes, Meli hermosa. La clase la estamos grabando y el profesor Josecito va a tener la amabilidad de luego compartírtela. Yo entiendo, el internet en todo Lima estás. Entonces, tranquila corazón, que ahí con paciencia vas a poder volver a conectarte, conéctate con calma. Acá nosotros vamos a ir, ¿no? Avanzando un poquito y luego tú te vas a conectar para que puedas ir participando, ¿ya? No te preocupes, mi reina. Ahí está. ¿Ve? El profesor Josecito me acaba de poner la cara de un gato y me dice que lo va a grabar, ¿no? Y luego les va a compartir. Así que tranquila, mi reina preciosa. Pues acá tenemos que plantear hipótesis, ¿no? Sobre los insectos que puede encontrar en su casa, que fundamenta y explica sus ideas. Este primer criterio está relacionado con la primera capacidad. Lo segundo me dice que observe los
¿no? O los insectos y que plantee preguntas sobre ellos, que describa su apariencia física y que las registre. Acá también piden, ¿no? Un trabajo de registro. Que compare la apariencia física de los insectos, que mencione las semejanzas y diferencias, que los agrupe, acá quiere también, ¿no? Que compare, que agrupe por características y que comunique las acciones que realizó para descubrir los insectos que hay en su casa y lo que descubrió acerca de ellos, ¿no? Entonces, un poquito para ir viendo cómo yo podría tener un punto de partida. También me dice que acá vamos a diseñar actividades retadoras, desafiantes, para que los niños puedan poner en juego diversas capacidades. Es importante que todas las capacidades se combinen. Si me falta una, recordemos que la competencia es como si fuera un pastel, ¿no? Un pastelito, un quequito. Si tú le quitas la harina, ya no tienes pastel, te va a salir, no sé qué te saldrá, pero una mezcla te saldrá, pero queque así rico como tú lo sabes comer, no. Tú le quitas el huevo, de repente te sale una cachanga, pero no te va a salir un queque, te va a salir otra cosa. Le quitas la leche, te va a salir. La competencia necesita todos sus ingredientes, no le puede faltar ninguno. Si le falta uno, entonces ya no podemos decir que estamos logrando la competencia. Ahí está el profesor José Serrín, ¿no? Ahí está. Necesitamos que todas las capacidades se combinen. Por eso es importante que las actividades tengan una articulación, ¿no? Vamos a diseñar actividades retadoras. Claro, no vamos a hacer actividades de baja demanda cognitiva, sino de alta demanda cognitiva. Retadoras, ¿no? Para que los niños puedan poner en juego diversas capacidades, que se combinen todas esas capacidades, que las actividades se articulen entre sí, que tengan una secuencia lógica, que sean coherentes con este propósito, con lo que yo quiero que los niños aprendan. Para ello, es importante que los niños desarrollen la competencia indaga mediante métodos científicos. Y para ello, nosotros debemos de permitir que los niños siempre expresen lo que saben, ¿no? Que propongan ideas para buscar información, no que planteen posibles soluciones. Estas son las hipótesis. Que expliquen con sus propias palabras, que puedan comparar, agrupar, medir, establecer relaciones, ¿no? Y que puedan registrar diversas maneras de observar con sus dibujos, con sus palitos, que puedan ir comunicando desde su escritura no convencional. Acá tenemos. Entonces vamos a ir revisando y vamos a ir trabajando con una situación, ¿no? Para poderla ir viendo con una situación. Permítanme un segundito para poder hacer un ejemplo nosotros también. Entonces, esta es una competencia que es bien bonita, que es una competencia que permite que los niños puedan ir desarrollando sus aprendizajes y que permite que los niños puedan lograr, ¿no? A partir de este trabajo que la maestra no enseña, la maestra facilita, pero es importante que podamos ver que la maestra ayude pues a que los niños puedan ir logrando estos aprendizajes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo la maestra tiene que ser mediadora, facilitadora, para que podamos nosotros desarrollar estos aprendizajes. Entonces ahorita vamos a ir viendo un pequeño ejemplo, ¿no? Para que nosotros también podamos ir desarrollando esos ejemplos que son tan importantes y que nos ayudan a tener mejores luces, mejores ideas, pero recordemos siempre que es necesario trabajar cada una de las competencias. Si trabajamos cada una de las competencias, vamos a estar súper bien, ¿no? Y vamos a ir viendo que esta competencia con todas sus capacidades, la competencia indaga, tiene 5 capacidades, no me tiene que faltar ninguna de ellas, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando. Ahorita un ejemplo. Permítanme un momentito. Ahí vamos a ir desarrollando estos ejemplitos para que todos lo podamos ver. Estoy poniendo la letra un poquitito más grande para que cuando la podamos ver no tengamos ninguna dificultad. Pues aquí estamos listos para poder ir trabajando con ustedes. Bien. Entonces repasamos para poder hacer este ejemplo. Aquí estamos. Ustedes me ayudan, por favor, para poder ver este ejemplo. Vamos a irlo trabajando. A ver, aquí estamos. Y luego listas para poder hacer nuestro simulacro. Dice, acá estamos. Dice aquí, ¿no? Carlos le dice, profesora Iris, he traído un queso que hizo mi abuelita, dice.
La profesora Iris le dice, qué bien, Carlos, el queso es delicioso, le dice, ¿no? Ajá, vamos a ver. Claro, le dice, ¿no? Acá estamos. Profesora Iris, he traído un queso que hizo mi abuelita. Qué bien, Carlos, el queso es delicioso. Sí, porque mi abuelita lo ha hecho con leche que saca de su vaca. Sonia empieza. ¿Cómo hace tu abuelita para que la leche sea queso? Acá hay una interrogante, miren. Empieza a salir. ¿Cómo hace tu abuelita para que la leche sea queso? Acá empieza el problema. Esta primera parte que está aquí, que dice la niña Sonia, y ya empieza el problema, la problemática. La profesora capta la idea y dice, qué interesante lo que pregunta Sonia, y le traslada la pregunta a todos los niños. ¿Cómo creen que la leche se convierte en queso? Pablo, voy a poner con colores acá. Pablo dice, profesora, la leche la sacan de la vaca, luego la meten en la refrigeradora y así se vuelve queso. Marta dice, no, así no es. No, dice no. Marta dice, no, así no es. La leche la sacan de la vaca, dice. ¿Ven? Aquí estamos. La leche la sacan de la vaca. Después la llevan a una fábrica donde hay moldes y un señor la convierte en queso. Y luego me dice Sonia, yo creo que la ponen la leche en una olla hasta que esté caliente y luego la enfrían con hielo. Las respuestas que dieron Pablo, Marta y Sonia, ¿qué son, chicas? ¿Qué serían? Esas respuestas. Hipótesis. Está Roxanita, hipótesis. Y Roxana, ¿son diferentes o son iguales? ¿Qué opinan ahí? ¿Qué dices? La tenemos, ¿no? ¿Qué te dice Pablo? ¿Cuál es la hipótesis de Pablo, Roxanita? A ver, las escucho, las leo también. Son diferentes. La de Pablo, ¿cuál es la hipótesis de Pablo, Roxanita? La de Pablo. ¿Cuál es esta hipótesis de Pablo? ¿Qué dice? Ante la pregunta, ¿cómo creen que la leche se convierte en queso? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo se convierte en queso? ¿Qué piensa Pablo? Esa posible respuesta que él te da. ¿Cómo se convierte el queso para Pablo? Él piensa que la refrigeran, al igual que el agua ponemos en el frigidero y se pone hielo, piensa que la leche es o sea, pasa lo mismo. ¿Y Marta qué piensa? ¿Y qué piensa Marta? Que hay una fábrica donde hay moldes y un señor la convierte en queso. ¿Y Sonia? Ella piensa, dice que la ponen en una olla hasta que esté caliente y luego la enfrían con hielo. Los niños tienen ideas diferentes. Cada niño tiene una hipótesis diferente. ¿Cómo hacemos? En el salón, ¿cada niño tiene que tener una hipótesis diferente o yo me puedo quedar con la hipótesis de un solo niño y trabajarlo con todo el salón? O la profesora debe asegurarse que cada niño tenga su propia hipótesis. Yo voy a evaluar esta capacidad, ¿no? Todos son diferentes, así es. Y yo necesito asegurarme que todos los niños del aula, todos, absolutamente todos, puedan plantear hipótesis. No que copie del amigo, que se queda callado, sino preguntarle. Ahí está la estrategia de la maestra. ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo está? Ya piensa tu amigo. ¿Y tú qué piensas? No, yo también pienso que... Y vamos a ir recogiendo. Tenemos que ayudar a que los niños planteen, a partir de una problemática, planteen posibles soluciones. Esas posibles soluciones se llaman hipótesis. Muy bien, Geraldine. Cada niño tiene que tener su propia hipótesis. Es muy, muy importante, ¿no? Ese es el punto de partida. Esto sería lo que nosotros tenemos aquí. Vamos a ir viendo, permítanme. Recordamos, estamos acá, a ver, recuerdo la información. Los niños, aquí está, implica que los niños formulen preguntas. Una de las preguntas será cómo la leche se convierte en queso, ¿no? De acuerdo a su entorno inmediato y planteen supuestas respuestas. Estas supuestas respuestas o explicaciones son las hipótesis. Por eso la profesora tiene que seleccionar la pregunta que da lugar a la indagación. ¿Cuál es la pregunta que hace la profesora? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué tal es esta pregunta que hace la profesora? ¿Será buena la pregunta? No. ¿Cómo creen que la leche se convierte en queso? Ella facilita,
pregunta retadora, abierta, ¿no? ¿Creen que la leche se convierte en queso? ¿Sí? No, esas son preguntas cerradas, no me ayudan. Solamente me dan dos tipos de respuestas. ¿Sí? No, eso no me va a ayudar. Yo necesito preguntas abiertas que me den posibles respuestas. Entonces es muy importante, así es, que los haga pensar, ¿no es cierto? Preguntas que sean potentes, preguntas que nos ayuden a que el niño pueda plantear. Yo necesito que los niños planteen las hipótesis, ¿no? Vamos a ir planteando esas hipótesis que son muy importantes. Una vez que ya tengo esas hipótesis, que ya nosotros hemos visto que tienen estas hipótesis, la profesora tiene que seguir con la segunda capacidad. Aquí, para lograr esta competencia, va en orden. Problematiza y luego dice, diseña estrategias. ¿Cómo hacemos para diseñar estrategias? Dice acá la profesora Iris, ¿qué podríamos hacer para saber cómo la leche se convierte en queso? No, la profesora nuevamente hace una pregunta potente, una pregunta retadora. ¿Qué podríamos hacer para saber cómo la leche se convierte en queso? ¿Qué podríamos hacer? Y entonces la profesora, a partir de esas hipótesis, le dice, ¿qué podemos hacer? Y luego nuevamente los niños participan. Ahí está Pablo. Ya está. Creo que mejor vamos a comprar la leche, la ponemos en un vaso y luego la metemos en la refrigeradora. No, nuevamente él tiene esa idea que cuando la congelan va. Sonia dice, no, mejor no, dice Sonia. Yo pienso que mejor vamos a visitar la casa de la abuelita de Carlos y le preguntamos cómo se hace, dice, ¿no? Y Marta dice, ahí está Marta nuevamente dice, vamos a la tienda, dice, donde hacen quesos y ahí preguntamos, ¿no? Entonces tenemos esas tres, ¿no? La opción 1, ahí está. Entonces los niños le están dando a la profesora estas estrategias para hacer la indagación, ¿no? Pablo tiene su, acá tiene, esta es, la de Pablo es la número 1, la de Sonia es la número 2 y la de Marta es la número 3. Estamos en la segunda capacidad. Me dice diseña estrategias. Vamos a ver cómo diseña estrategias. Regresamos. Implica que los niños puedan proponer ideas y actividades que les permitan construir el procedimiento, ¿no? Para comprobar o para refutar la hipótesis. No la profesora, los niños. Los niños han diseñado estas estrategias, han propuesto. Entonces la profesora recoge esa propuesta de los niños, ¿no? Y les dice a los niños, ahora les plantea. Bien, les dice, ¿qué les parece si ahora que llegan a su casa colocan la leche en un vaso y la ponen en la refrigeradora? Está acogiendo la estrategia. ¿De quién acoge la estrategia? ¿De cuál de los niños acoge la estrategia? ¿De cuál de ellos? Esta primera actividad que ella les propone, que vayan a su casa, que cojan un vaso de leche y que la metan en la refrigeradora. ¿La estrategia de quién están probando? Para comprobar o para refutar. Neida. De Pablo. Pablo, muy bien. De Pablo, Miss. Pablo. Entonces la profesora con esta pregunta que ella también está formulando, ¿no es cierto? Ella está buscando validar la estrategia, validar o refutar la estrategia de Pablo, que los niños, ella solamente es una mediadora. La profesora les dice que luego van a tener que observar y registrar lo que sucede y que lo pueden hacer mediante un dibujo. Al día siguiente, la docente invita a las niñas y a los niños a una asamblea para ver los resultados que obtuvieron de esta experiencia, ¿no? Entonces, acá tenemos que observa y que registra. A ver, vamos a la teoría. ¿Qué me dice Carmen? Ya hemos visto que tiene que problematizar, que diseña las estrategias. A ver acá, genera y registra datos, que sería la tercera capacidad, ¿no? Que realicen la experimentación. O sea, el niño tiene que meter esa leche al frigider para buscar y obtener información que permita comprobar o refutar. Necesitamos que el niño, lo primero que tiene que hacer es experimentar, ¿no? Es importante que experimente. Vamos a mirar entonces a ver si el niño, qué pasó en este caso, cómo experimentó. Entonces acá tenemos que la profesora les ha pedido
Y acá tenemos qué sucedió. Dice acá, profesora Iris, bien niñas y niños, ayer acordamos investigar si se podía producir queso colocando leche en la refrigeradora. Nuevamente la profesora hace una pregunta potente. ¿Me pueden decir los resultados de su investigación? Y entonces acá Sonia dice, la leche no se convirtió en queso, se hizo como piedra en la refrigeradora, dice la niñita, ¿no? Esta niñita dice que no se convirtió en queso, ¿no? La niña dice que no se convirtió en queso, no se convirtió en queso. Se hizo como piedra en la refrigeradora. Carlos dice, en mi casa, ¿no? La leche no se hizo como piedra, ¿no? Dice que su leche de él no se hizo como piedra, pero estaba muy fría. ¿En qué parte de la refrigeradora puso Carlos la leche y en qué parte de la refrigeradora puso Sonia la leche? ¿No? Ahí está. Entonces, cuéntenme acá, Sonia y Carlos, ¿esta hipótesis la voy a validar o la voy a refutar? Porque esta fue del niño anterior, era de Pablo, que decía que la ponemos en un vaso y la metemos a la refrigeradora. ¿Qué dicen? ¿Se valida o se refuta? ¿Es válida o no? ¿Estaba bien? No. El niño, esa posible respuesta que me dio, ¿era cierta o no era cierta? Si yo meto el vaso de leche en la refrigeradora, ¿me sale queso? ¿Qué encontraron los niños? ¿Cuál fue la respuesta? Ajá, Neida me dice que no. Claro, ahí está. Geraldine me dice que no. Entonces, esta hipótesis, la hipótesis anterior, la que nosotros hemos visto, así es, Blanquita. No. ¿No? Entonces, esta hipótesis que nosotros tenemos, que hemos encontrado, va a hacer que refuten esa hipótesis. No la podemos dar como válida, porque si metemos la leche en la refrigeradora, no me va a salir queso. Entonces, esta primera investigación dice que la leche no se convirtió en queso. Hemos encontrado una respuesta, ¿no? Después de haber experimentado, después de haber, ¿no? De que los niños han estado en la refrigeradora, de haber realizado la experimentación y ellos han interpretado los datos, los han contrastado con la hipótesis y han elaborado la conclusión. La leche en la refrigeradora no, si la congelo o la refrigero, no se convierte en queso. El niño encontró esa respuesta y se la dijo a la profesora, no se convierte en queso. La leche no se hizo como piedra, estaba fría. Ya tenemos una primera hipótesis que es nula. No importa, la hipótesis no importa si no es verdadera. O sea, no es necesario que el niño le acierte, porque en el camino, así sea falsa, el niño va a encontrar información y va a aprender. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el niño pueda explorar. Así es, ellos llevan a la práctica para poder comprobar esa hipótesis. Y ellos tienen dos opciones, validan la hipótesis o la refutan, ¿cierto? ¿Es verdadero o no? Tú eres la maestra que ayuda, que media, que le ayuda a que el niño pueda ver si es válida o no lo es. Luego acá dice la profesora Iris, ya la primera me di cuenta, esta primera hipótesis no era, esa primera hipótesis no era verdadera, ¿no? Esta primera hipótesis que nosotros vimos, ¿no? Que dice que vamos a comprar la leche, definitivamente no me salió bien. Entonces ahora me queda acá, yo pienso que vamos a visitar la casa de la abuelita y le preguntamos cómo lo hace. Entonces recuerden las estrategias, ¿de quién salen estas estrategias? Las estrategias que vamos a hacer, ¿quién las tiene que proponer? ¿Quiénes proponen las estrategias? ¿Quiénes? Para encontrar si la hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Quién me da esas estrategias? Roxanita. Los niños. Entonces ya tengo la de Pablo. ¿Cuál sigue? ¿Cuál crees tú que la profesora debería de continuar? ¿Con cuál seguimos? Con la de Sonia. Sonia. ¿Y la de Sonia qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Que tienen que visitar a la abuelita de Carlos y preguntarle cómo lo hace. Entonces la profesora le toca la primera estrategia, no funcionó, vamos con la segunda estrategia, nos vamos a visitar a la abuelita de Carlos. Entonces la profesora, como ella ya sabe pues que la leche no se va a convertir en queso en el frigider, ya ha pactado previamente, ¿no? Ha pactado previamente la visita a la abuelita de Carlos, entonces le dice a los niños, ¿qué les parece
si visitamos a la abuelita de Carlos para que nos muestre cómo se hace el queso. Previamente ya coordinó la visita, ¿no? Entonces van a la casa de la abuelita, ella les muestra cómo se elabora el queso y de regreso al colegio se reúnen nuevamente para dialogar sobre la información. Entonces ahí ya tenemos que ya fueron a la casa, ¿no? Que ha sido la mejor forma de poder encontrar cómo hace queso a la abuelita, ¿no? Y la profesora le dice, ya están, ya fuimos. ¿Quién me puede decir cómo la leche se convierte en queso según lo observado hoy en casa de la abuelita de Carlos? Y entonces los niños empiezan a dar las respuestas. A ver, ¿qué respuesta dice Pablo? Se debe mezclar la leche con el cuajo y ponerle en un molde. La hipótesis que la que me salió, la primera era falsa, pero acá ya los niños están encontrando información. Se debe mezclar la leche con el cuajo. Ya aparecen ingredientes, leche, cuajo, y poner en el molde, ¿no? Y el otro niño me dice a mí, el niño Carlos, que el molde es redondo. Ahí está. ¿No? Entonces tenemos aquí, la profesora les dice, ahora vamos a registrar. Vamos a registrar, les dice, ¿no? Amarillito estoy poniendo lo de la profesora. ¿Qué van a hacer en este registro? Dibujar. Quienes quieran pueden escribir lo que observaron en la visita de hoy. La docente les da un tiempo. ¿Quién desea presentar lo que hizo? Marta dice, yo profesora. Ahí está, a ver qué cosa dice Martita. Dice, yo profesora, aquí dibujé lo que la abuelita de Carlos usó para hacer el queso. Aquí dibujé. Aquí está la leche, aquí está el cuajo y aquí está el molde. Ella primero pone la leche en un balde. A través del dibujo, la niña ha registrado todo lo que ha hecho la abuelita. Y lo explica, ¿no? Ella primero pone la leche en un balde, luego echa el cuajo y después saca bolitas de queso. Y lo pone en el molde apretando con fuerza para que entre bastante queso. Y la niña le explica, ¿no? Ahí está. Esta, ¿no?, estrategia que los niños han probado le ayudó a encontrar la respuesta de cómo los niños, ¿no?, esta respuesta inicial le ayudó. ¿Qué tal esta estrategia? ¿Nos sirvió o nos sirvió o no nos sirvió esta estrategia de ir a visitar a la abuelita? ¿Qué tal nos fue con esta estrategia? Porque la primera estrategia de ponerla en el vaso no nos ayudó mucho. ¿Visitar a la abuelita de Carlos nos ayudó? ¿Les ayudó a los niños? A ver, ahí me están dando la respuesta. Claro, gracias Geraldine. Geraldine me dice que sí. Vamos a volver a mirar las hipótesis. Acá teníamos 3 hipótesis. ¿Cuál de las 3 hipótesis fue verdadera? A ver, dice. La primera hipótesis, ustedes me ayudan, ¿ya? La hipótesis. Pablo dice, profesora, la leche la sacan de la vaca y la meten en la refrigeradora. Así se vuelve queso. Esta es la hipótesis de Pablo. ¿Verdadera o falsa? La de Pablo. ¿Qué tal? Así aquí vamos a ver. Falsa. Muy bien. La de Pablo no era. Falso, Miss. Falso, ¿no? La refutamos. Al final los niños encuentran que esa hipótesis no era. Marta, la leche la sacan de la casa, de la vaca. La llevan a la fábrica donde hay moldes y un señor las convierte en queso. ¿Esa qué tal era? ¿La llegaron a comprobar? ¿Llegaron a ir a la fábrica? ¿Pero la leche tiene que ir necesariamente a una fábrica para que se vuelva queso? No. No, me dice Geraldine, también es falsa, porque en una casa la abuelita también la pudo hacer. No tenemos. Esta no la pudieron comprobar, ¿no? Yo creo que la ponen en una olla hasta que esté caliente y luego la enfrían con hielo. ¿Así se enfría con hielo se enfría y sale el queso? ¿Qué necesita la leche para que se vuelva queso? Que la abuelita tenía. ¿Qué le falta a esa leche? ¿Qué le falta a esa leche? Los niños encontraron la respuesta. Dice que la leche la mezclan con el cuajo. Acá no hay cuajo. Entonces eso tampoco no podría ser. Entonces nos dimos cuenta que ninguna de estas hipótesis que los niños plantearon al inicio, ninguna de estas hipótesis era verdadera. Pero ¿importó que no eran verdaderas o los niños llegaron a aprender? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hubo aprendizaje? ¿No hubo aprendizaje? ¿Llegamos a aprender? No. A ver. ¿Los niños encontraron las respuestas? Sí.
Muy bien, Geraldine. Geraldine me dice que sí, los niños encontraron las respuestas. No importa que la hipótesis no sea verdadera, lo importante es que el niño lo exprese, porque es una oportunidad para poder desarrollar el aprendizaje. Entonces es muy importante la verbalización de los niños, que los niños planteen sus hipótesis. ¿No? Y hemos logrado a través de la estrategia, porque estas son nuestras hipótesis, recuerden, estas son las hipótesis, y acá tenemos nosotros las estrategias, estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3, de ir a la abuelita y ahí hemos encontrado la respuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar? Ahí está, esa es la estrategia. Vamos a ir mirando uno por uno este cuadro que nos va a ayudar a nosotros a poder encontrar cuáles son esas posibles estrategias. Entonces acá tenemos nosotros, acá dice problematiza situaciones para hacer indagación. En esta situación, ay, aquí estoy. Quería buscar mi resaltador. Acá estamos. En esta situación genera curiosidad cuando Sonia pregunta. Parte de la curiosidad de un problema. No es que yo planteo hipótesis de la nada. Planteo a partir de la curiosidad de la niña, de una problemática, de un interés. ¿No? ¿Cuál es esa pregunta retadora, potente, que me ayuda a plantear las hipótesis? ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cuál es esa pregunta que la profesora hace que sirve para que los niños den varias hipótesis? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿No? La pregunta que la profesora hace. ¿Cuál es? A ver, las escucho, las leo. ¿Cuál es? ¿La que hace Sonia, esa será? ¿O esa es la que la profesora recoge? Escucha y está atenta. Y la profesora les dice a los niños, ¿cómo creen que la leche se convierte en queso? Así es, ahí está. Excelente. Muy bien, Geraldine. ¿Cómo creen que la leche se convierte en queso? Esta pregunta es abierta y es una pregunta potente, porque a partir de esa pregunta que me ayuda a mí, voy a permitir que los niños me den posibles respuestas. Cuando yo en mi clase de esta área, de esta competencia, yo haga preguntas para formular las hipótesis, tengo que hacer preguntas abiertas, preguntas que me permitan varias respuestas, no una, varias. Entonces tengo que pensar, ¿qué pregunta le voy a hacer a los niños? Y eso me va a ayudar a mí a que yo pueda recoger esas respuestas de los niños. A partir de esta pregunta, ¿cuántas hipótesis recogió la profesora en este ejemplo? ¿Cuántas hipótesis? ¿Cuántas hipótesis tuvo? ¿Tuvo una? ¿No tuvo ninguna? ¿Tuvo dos? ¿Tuvo tres? ¿Cuántas tuvo? Ahí está. Acá me dice que ha tenido 4. A ver, vamos a mirar, a ver si recordamos. Me dice acá, 3 niños expresan sus ideas. La leche la sacan de la vaca y la meten en la refrigeradora, así se vuelve queso. Hipótesis 1. Ajá, me parece que será de Pablo, ¿no? Ahí estamos. Hipótesis 2. A ver, ¿cuál era la hipótesis 2? La leche la sacan de la vaca, después la llevan a una fábrica donde hay moldes y un señor la convierte en queso. Hipótesis 2. Hipótesis 3. Ponen la leche en una olla hasta que esté caliente y luego la enfrían con hielo. 3 hipótesis tenemos, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, Roxanita. Ajá, muchas gracias, corazones, por participar. Entonces, a partir de esta pregunta abierta que nosotros tenemos, vamos a poder lograr que los niños propongan estas hipótesis, posibles respuestas a esta problemática. Lo segundo que hay que hacer es diseñar estrategias para hacer indagación, ¿no? Y para ello, la profesora les pide a los niños, ¿no? De cómo hacer, qué hacemos para que la leche se convierta en queso. Y los niños dicen 3 propuestas. ¿Cómo vamos a hacer para comprobar que esta leche se convierte en queso? ¿Qué podemos hacer? Este niño que dijo la leche la sacan de la vaca propone, hay que comprar la leche y la metemos a la refrigeradora. Entonces, esta propuesta 1 tiene una estrategia 1, ¿no? Entonces, tiene una estrategia 1 que dice, vamos a comprar la leche, la ponemos en un vaso y la metemos a la refrigeradora.
¿no? Este amarillito con este amarillito. Pero dice acá, la llevan a la fábrica, ¿no? Ahí está. Por ahí alguien dice, mejor vamos a la tienda donde se hacen queso y preguntamos. Ahí está la fábrica, la tienda. Acá tenemos otra vez. Ujú. Y acá hay otra niña que dice, hay otra niñita que dice, vamos a visitar a la abuelita de Carlos. Propone una estrategia diferente, ¿no? Y dice, mejor vamos a visitar. Estas son las estrategias que la plantea, no el adulto. Y ahí el profesor José Seguro nuevamente me va a dibujar a su bebito con su corona. Las estrategias las proponen los niños. Nosotras no le vamos a decir, mira, ahora te voy a enseñar. Ya no enseñas, facilitas. Ya nosotros no enseñamos nada, nosotros facilitamos, recogemos las propuestas de los niños. Por eso es muy importante que los niños tengan saberes previas. Y el curso del aula invertida nos ayudó mucho a darnos ideas de cómo podemos hacer nosotros para tener esas bonitas ideas que nos ayuden. Entonces acá tenemos, ¿no? Ahí estamos. Ya sabía, ya ve, el niño tiene la corona, la maestra no. Y les está dando besos, besos gatunos les está dando el profesor Josecito. Entonces ahí tenemos nosotros de poder tener en cuenta que el niño es el que problematiza, el niño formula las hipótesis, el niño diseña las estrategias, no la profesora acoge, recoge y ayuda a que se puedan ejecutar esas bonitas ideas que tienen los pequeños. Bien, vamos a mirar. Una vez que yo ya tengo, voy a generar y registrar datos. ¿Cuándo fue que registraron datos? Cuando comprobaron las ideas propuestas ya en su casa, colocaron, ¿no? Ahí está. Porque me dice que tiene que ejecutar, tiene que hacer la acción, tiene que experimentar. Entonces, en su casa experimentaron. Para generar y registrar datos nuevamente, ¿no? Aquí estamos. Se me escapa a mí acá. A ver acá, nuevamente. Los niños tienen que realizar la experimentación para buscar y obtener información que les permita. O sea, necesitan experimentar, ¿no? Buscar información para corroborar. Acá también puedo utilizar mi cuaderno de experiencias para registrar todo aquello que me está sucediendo. Vamos a poder representar la hipótesis y el resultado y la conclusión. Entonces acá el niño fue a la refrigeradora, puso la leche en su vaso y a partir de ponerlo se dio cuenta si estaba bien o no y pudo darse cuenta el resultado de esa experimentación y se dio cuenta, no, esa hipótesis que hemos visto no está bien, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ir mirando. Y aquí, para poder corroborar, el niño tiene que experimentar, genera, ¿no? Ahí estamos. Vamos a poder nosotros mirar que el niño pueda experimentar. Yo no puedo generar y registrar datos si yo no experimenté. Por eso el niño en su casa hace de esa experimentación de colocar la leche en un vaso, de meterla en la refrigeradora, de observar y registrar los resultados a través de sus dibujos. Eso fue lo que hizo el niño. Y se dieron cuenta de que la leche metida en la refrigeradora no se vuelve queso, ¿no? Se pone dura como un hielo, como el adoquín, se congela, se enfría, pero no tiene. Luego ya viene el análisis de datos. Ajá, este análisis de datos. ¿Qué implica este análisis de datos? Vamos a volver a mirar. El análisis de datos implica que podamos interpretar los resultados obtenidos. Otra vez hay que contrastar con la hipótesis, ¿no? Ahí estamos. Hay que volver a contrastar con la hipótesis. ¿Qué pasaría si yo no tengo hipótesis? Se me cae la investigación porque primero no tengo que diseñar. Segundo, no tengo que analizar. No tengo que generar, ¿no? Si yo no tuviera una hipótesis que es mi punto de partida, no podría diseñar estrategias. Porque ¿qué voy a validar o qué voy a refutar? ¿Cómo voy a generar y registrar datos para comprobar o refutar si no tengo hipótesis? Entonces necesito tener una hipótesis para poder analizar los datos, para contrastarlos, para encontrar información, para elaborar conclusiones. Me dicen, ¿no? Que vamos también en esta
en esta capacidad de analizar los datos implica procesarlos, ordenarlos, establecer relaciones, clasificarlos, compararlos, construir una conclusión a partir de la información. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? El rol del docente es importante. Debemos orientar al niño en la organización de esta información para que agrupe, para que compare, para que clasifique, para que descubra relaciones de semejanzas y diferencias. Orientar a los niños en la construcción de la conclusión a través de preguntas que ayuden a conectar los resultados. También favorecer la participación de los niños en la construcción de conclusiones con preguntas, con repreguntas, ¿no? Es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces aquí, ¿qué hizo la profesora? ¿Qué es lo que hizo la maestra? Vamos a revisar qué fue lo que hizo la maestra. La docente les pregunta acerca de los resultados obtenidos. Hay que hacerles entonces preguntas sobre los resultados obtenidos después de que el niño experimentó, ¿no? Y recibe los siguientes resultados. Los niños, a partir de esa indagación, uno dice, se hizo como piedra. Dice, ¿no? El niño dice, no se volvió leche, se hizo como piedra, dice uno de ellos. Se hizo como piedra en la refrigeradora. Y el otro niño dice, no, este otro niño dice, la leche no se hizo como piedra, pero sí estaba muy fría. No, ahí está. Entonces ahí tenemos dos posibles, acá dos respuestas que te refutan esta primera información. Y finalmente vamos a evaluar. En el análisis vas a tener un resultado. Pero ahora hay que comunicar todo el proceso. O sea, hasta acá tú ya tienes una respuesta. No es que al final encuentras la respuesta, no, acá ya tienes la respuesta. Pero el evaluar y comunicar es de todo el proceso, ¿no? Entonces, no solamente es del resultado final, es de todo el proceso. Y para ello, para que tú recuerdas que tienes que hacer todo el proceso, implica que los niños puedan comunicar sobre el proceso, describir el procedimiento, los resultados, lo que ellos hicieron, lo que ellos lograron, cómo se sintieron. O sea, es más amplio. Esta comunicación de la conclusión se puede dar a través de la representación de resultados, a través de los dibujos, a través de los cuadros, a través de las secuencias, ¿no? Entre otras formas. Las representaciones varían según la edad y el nivel de maduración. Es importante que el niño pueda utilizar la palabra para expresar, para conectar sus conocimientos y emociones y para favorecer su pensamiento. Entonces, aquí al final tiene que contar, ¿no? Tiene que validar, comprobar, ¿no? Experimentar, narrar toda la historia. Entonces acá vamos a ver y me va a decir cómo logramos hacer el famoso queso. Ya, la hipótesis es falsa. Ya hemos encontrado que la hipótesis es falsa. Pero cuéntame entonces por qué es falsa y cómo al final encuentro esa respuesta. Porque yo tengo que encontrar la respuesta a esa problemática de cómo la leche se convierte en queso. ¿Qué me dice? Me dice Marta que la leche se convierte en queso y para eso ella utiliza los dibujos, ¿no? De estos registros que ella hizo, utiliza sus dibujos y dice que la leche se hace, ¿no? ¿Cómo se hace la leche? Entonces aquí ella me plantea, aquí dibujé lo que la abuelita de Carlos usó para hacer el queso. Acá está la leche, aquí está el cuajo, aquí está el molde y ella te describe paso a paso. Primero pone la leche en el balde, luego echa el cuajo, después saca bolitas de queso y luego lo pone en el molde para que entre, ¿no? Lo aprieta con fuerza para que entre bastante queso. Y es así como logra hacer este queso y como la niña le da la respuesta. Hasta acá, chicas. Preguntas, dudas, inquietudes con relación a esta competencia. ¿Se entiende cómo se combinan las 5 capacidades? A ver, las escucho, las leo. Las escucho. Es importante poderlas escuchar. ¿Cuál sería el punto de partida? Ahora yo les hago las preguntas. Entonces yo necesito tener en cuenta, ¿no? Para poder lograr, para poder desarrollar la competencia. Y estoy viendo sus respuestas y también las estoy escuchando. ¿Se entiende? Hasta aquí hemos entendido cómo voy a desarrollar esta competencia con los niños y las niñas. ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Ahí está, Geraldine me dice que sí. No, Geraldine, ¿cuál es el punto de partida?
que no me puede faltar por nada, porque si no yo no puedo lograr hacer la investigación, que yo refuto, que yo valido, ¿no? ¿Cómo se llama aquello que nosotros tenemos? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el punto de partida? Para poder problematizar. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué hemos estado viendo? Que se refuta y que se valida dentro de este método científico. ¿Cuál era? Muy bien. Las hipótesis. Excelente. Las hipótesis. Y por eso, nuevamente. Hipótesis. Ahí está, Carmencita. ¿Qué te pareció, Carmencita? ¿La actividad de la profesora está pertinente o no está pertinente? ¿Logró desarrollar las 5 capacidades? ¿Qué opinas, Carmencita? Sí logró desarrollar las 5 capacidades que propone esta competencia. ¿Tiene un orden o no tiene un orden, corazón? ¿O yo puedo hacer en cualquier orden esas capacidades? No, maestra, tiene un orden que debemos seguir. Tiene un orden que debemos seguir, ¿no? Y por eso, gracias, corazón, y por eso yo al principio les puse la cancioncita, vamos a revisar. Yo les puse la cancioncita de este método científico para más o menos acordarnos de cómo tenemos nosotros que desarrollarla. A ver, vamos a volverla a ver y vamos a ir planteando a ver si está bien, está mal, ¿no? Cómo nosotros también trabajamos con este método científico y cómo a partir de ello vamos formulando, a ver, para acordarnos. A ver. Símbolos para La C. la C. Muy bien, entonces yo aquí voy a poder marcar la letra C. Ahí estamos. Vamos a poder marcar esa letra C. Muy bien, chicas. Entonces acá tenemos esta letra C para poder seguir marcando. Entonces acá estamos. Voy a borrar esto, que sería importante, ¿no? Hubiera sido linda esta pregunta si no fuera porque acá dijo, si hubiera dibujado todos los detalles de la observación hubiera sido genial, pero ahí le pusieron que dibuje lo que más le gusta, entonces eso como que no ayuda mucho. La 8 dice, los niños y la docente de 5 años se encuentran jugando en el patio, de pronto José se queda mirando el cielo y pregunta, ¿por qué hay nubes en el cielo? Acá me dice, de acuerdo a las características del desarrollo de los niños, ¿qué acción no es pertinente? Hay que tener cuidado también con esas preguntas. ¿Cuál no es pertinente? ¿Qué es lo que la profesora no debe hacer por nada, por nada, por nada? A ver, ¿quién me quiere contar? ¿Qué no puede hacer por nada? ¿Quién tiene la corona? ¿Quién tiene que fomentar? ¿No? La profesora le propone que hierva agua, puede ser. Aquí estamos. La A, la B, la C. Ahí estamos, Roxanita me dice, ahí está, debe ser esta la B, ¿no? Ajá, La B, maestra. la B, muchas gracias. Decirle que el aula, la profesora no le puede dar la respuesta. El agua no le puedo decir, mira, vamos a hervir y tú entonces vas a condensar. No podemos decirle, muy bien. La 9, los niños del aula de 5 años están regando las plantas. Juan y Matilde se acercan a la docente muy sorprendidos porque han encontrado macetas. La docente busca que formulen hipótesis. Miren cuántas preguntas vienen sobre hipótesis. ¿Cuál sería la pregunta de hipótesis? A ver, la A, la B o la C. ¿Por qué habrá lombrices dentro de las macetas? ¿Qué harán las lombrices ahí adentro? ¿Por qué habrán lombrices ahí dentro de la maceta? Porque están comiéndose las plantas, porque abonan la planta, porque son buenas, porque son malas. ¿Qué hacen ahí? ¿No? El niño me puede dar una respuesta. La pregunta, la B, dice cómo se están desplazando. Yo quiero saber, me dice a mí, busco para saber, para aprovechar que formulen hipótesis sobre estas lombrices que han encontrado. En la B voy a hablar del desplazamiento y si ustedes se mueven como ella. Y en la C, ¿qué otros animales han visto? ¿Cuál sería la pregunta? La A. Muy bien, corazón, la A. Ahí estamos. Y por último, en la 10, no tenemos nosotros acá. En otro momento, la docente escucha a Diego y a Catalina que conversan muy animados sobre las lombrices y se une a la conversación. Ese es el diálogo que se produce a continuación, ¿no? Catalina, en el jardín de mi casa hay lombrices y mi mamá dice que no las debo sacar porque las lombrices viven en la tierra. Diego dice, son largas y delgaditas. La docente dice, ¿y qué más me pueden decir de las lombrices, niños? Que son buenas para las plantas porque hacen que crezcan mejor y más bonitas. Y Diego dice, y se comen a las hojas que están muertas. Docente dice, ¿a qué te refieres, Diego? Es que las he estado viendo en las macetas, se comen las hojas que caen de las plantas, ¿no? ¿Qué acción realiza la docente? Ella le pregunta, ¿y qué más me pueden decir? ¿A qué te refieres? Le dice la profesora. ¿Para qué lo hace?
para recoger saberes previos, para o para promover el conflicto. Carmencita. Para recoger saberes previos. Bien, chicas, para recoger los saberes previos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la retroalimentación es a partir de las evidencias, el conflicto cognitivo, no es lo que está haciendo la profesora esta pregunta. Bien, el profesor José, que es una flecha veloz, ya me puso cuáles son las respuestas y gracias a ustedes, ¡ay, qué contenta que estoy! 20 sobre 20, qué lindas. La 1 es la A, ahí estamos, ay, sí, aquí estoy. Bueno, acá está el profesor José, tiene la respuesta. La 1, la A, la 2, la A, la 3, la B, la 4, la C, la 5, la A, la 6, la B, la 7, la C, la 8, la B, la 9, la A y la 10, la A. Yo me siento muy contenta el día de hoy de estar con ustedes. Sí, no te preocupes, todos estamos con el internet. Bien, chicas, para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta clase, agradecer también a la familia de Carpe Diem porque siempre está con nosotros y les quiero agradecer. Y acá también, si me permiten, ahora van a venir los avisos parroquiales. Yo les voy a contar algo y quiero aprovechar también para agradecerles por el tiempo que he estado con ustedes. Yo voy a hacer una pausa porque, como ustedes han visto, estoy un poquito delicada de salud y tengo unos planes personales. Voy a hacer un pequeño descanso que es necesario para mí. Y les voy a presentar a alguien también. Aquí está el profesor Josecito, no sé si está el profesor Manuelito también, pero ustedes no se quedan en malas manos, se quedan en las mejores manos. Está con nosotros también. No, aquí